Buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio a nuestro primer encuentro sincrónico correspondiente a la materia u unidad curricular de la teoría general del proceso, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte, pues le doy la bienvenida a este inicio de periodo académico 2023-3, en la cual, pues, a lo largo de las 14 semanas que corresponde el trimestre, se abarcarán las 4 unidades que ven a continuación en su pantalla, las 4 unidades con su correspondiente evaluación, su ponderación y las fechas en la cual van a presentar la evaluación. La primera a partir del 25 de septiembre, la segunda el 16 de octubre, tercera 6 de noviembre, cuarta 27 de noviembre, la modalidad de la nivelación en la cual en este particular quiero insistir que la nivelación es una actividad optativa por el cual la evaluación que dejaron de presentar de las 4 que están programadas, pues es la oportunidad para recuperar esa evaluación, pero solamente se puede recuperar es una sola evaluación. No es que si dejaron de presentar 2 o 3 evaluaciones, van a presentar 2 o 3 evaluaciones. No, es una sola evaluación que permite el sistema la recuperación. Así que ya las actividades están colocadas, las 4 actividades están colocadas en la plataforma con sus correspondientes fechas de presentación. Por lo tanto, pueden comenzar precisamente a trabajar para aprovechar los momentos y más que todo con este problema del servicio eléctrico, aprovechar los momentos de tener luz, hacer sus actividades, mandar sus plataformas y no dejarlos para el último día en que muchas veces se satura la plataforma. Si lamentablemente no ocurra un corte del servicio eléctrico, entonces se les vence el tiempo y luego el inconveniente para poder presentarlo más adelante. Así que, de acuerdo a los que vi inscritos, en este momento los 13 estudiantes, pues ya pueden comenzar a trabajar con la primera actividad de teoría general del proceso. Bien. Ahí encuentran mi nombre, Zulay Mercedes González Contreras, teléfono de contacto en la cual es el número para sus consultas, sus aclaratorias vía mensajería de texto, vía WhatsApp o también se puede llamar. También cuento con teléfono CanTV que hace poco tiempo pues me lo volvieron a reinstalar ahí. Eh, hay la posibilidad, en caso de que no posean celular, aunque hoy en día pues mayormente se tiene celular que el servicio de CanTV, pero siempre pues es una opción a los efectos de la comunicación. Bien, sin más preámbulo en lo que corresponde a la planificación y a la presentación, pues entramos en materia. Un detallito con respecto a la planificación y a la forma de la evaluación. En cada una de las evaluaciones, pues se indica la manera como tiene que presentarse, tanto lo que son la parte de trabajo como la parte de los exámenes. Mire, aquí la universidad nos está exigiendo y al igual que mi persona, pues también está ocurriendo con todas las materias, tratar de seguir las normas APA para la realización de trabajos. Mire, muchas veces ve uno cuestiones con los márgenes, con los espacios, con las sangrías, con las letras. Todo tiene que tener una uniformidad y el derecho, sobre todo, es una carrera donde mayormente nuestro trabajo es escrito. Y por ser escrito, uno tiene que tener uniformidad en la redacción para todo.
tanto para el documento que va para una notaría, para un registro, para un tribunal. Entonces, aquí, en ese particular, la universidad está pidiendo, y de mi parte, pues también lo voy a pedir, eh, el orden y el decoro en la presentación de sus evaluaciones. Por lo menos el examen escrito, que es la primera evaluación que van a presentar a partir del 25 de septiembre. Hay dos formas para hacerlo, bien sea que se haga en forma manual o directamente en computadora. Pero si se hace en forma manual, ese escrito tiene que ser una letra legible, una letra que se lea, porque sencillamente uno como abogado transmite a través de los escritos la información que se necesita ante la institución, sobre todo ante el órgano jurisdiccional. Entonces, ahí tenemos que tener letra entendible, legible y sobre todo comprensible. Y si utilizamos la computadora, bueno, seguir una uniformidad de letra y sobre todo el castellano, que es lo que hay que aplicar en la presentación de los documentos. Nuestro idioma oficial establecido tanto en la Constitución Nacional como en el Código Civil. Entonces, todo eso se toma en cuenta porque esa es nuestra profesión y nosotros sencillamente somos los conductores de la justicia, de la administración de justicia. Entonces, tenemos que empezar por presentar escritos que de verdad tengan ese sentido de justicia. Bien, ahora sí, vamos a entrar con materia. En la tarde de hoy, pues vamos a entrar con la introducción del derecho procesal y con la constitución del proceso. Aunque la primera evaluación es solamente la introducción del derecho procesal, pero vamos a avanzar con el segundo tema, ya que el tercer tema pues es bastante largo, eso se verá en el segundo encuentro sincrónico, y el último, los efectos del proceso, pues son temitas bastante extensos y por lo tanto pues voy a estar toda los 45 minutos explicando esa unidad. Bien, la introducción del derecho procesal, pues, es lo primero que generalmente sucede cuando se comienza una materia de este tipo. Y precisamente el derecho procesal, pues, es una de las ramas del derecho público y es una de las más conocidas como rama del derecho adjetivo. ¿Por qué rama del derecho adjetivo? Porque ella es lo que nos enmarca los procedimientos que se siguen en el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para la eh, conducción de los actos procesales y precisamente la solución de los conflictos a través de la sentencia. En esta primera introducción y en esta primera lámina, pues tenemos los puntos destacados del derecho procesal. Derecho procesal, la ciencia del derecho procesal, las fuentes del derecho procesal, más que todo, qué mecanismos con los que se utiliza, la tutela efectiva, la manera como se comienza el órgano jurisdiccional a actuar cuando el ciudadano accede a la utilización del órgano jurisdiccional y, cómo no, la ley procesal vigente, que precisamente todavía tenemos el Código de Procedimiento Civil de 1987. Con respecto a esta ley procesal, pues tiene una primera discusión aprobada en el 2015, donde prácticamente el proceso civil pues va a seguir toda la corriente del proceso constitucional enmarcado en la reforma de 1999. Bueno, por cuestiones muchas veces ajenas a la voluntad legislativa de elaboración de leyes, no se ha podido aprobar ya la reforma del Código de Procedimiento Civil, pero vamos a tener un procedimiento civil similar a cómo están ya los procedimientos actuales, el procedimiento penal, contencioso administrativo, el OMNA, procesal laboral, el procedimiento agrario, es decir, el último que falta para adecuarse al nuevo mecanismo constitucional es el proceso civil.
Sin embargo, ya están saliendo distintas jurisprudencias donde ya se están enfocando el proceso civil a la manera como se va a llevar la presentación de la demanda, con los medios probatorios a utilizar, igualmente con la contestación de la demanda, tratar de reducir los lapsos solamente a solución de los conflictos en la audiencia preliminar o en la audiencia de sustanciación y la audiencia de juicio, que sería el debate de las pruebas para el dispositivo y la sentencia correspondiente. Bueno, derecho procesal, ley procesal y ciencia del derecho procesal. Bueno, el derecho procesal, además como una rama del derecho público y como ciencia, pues forma parte, como les indiqué anteriormente, del derecho adjetivo. Y precisamente el derecho procesal, pues corresponde a toda esa normativa que se encuentra en la ley por el cual los ciudadanos acceden ante los órganos de la Administración de Justicia a que por medio de los procedimientos establecidos en la ley procesal y en el órgano correspondiente, que es o competente, que es el órgano jurisdiccional, busquen la solución de los conflictos. Solución de los conflictos que tienen que ser enmarcados en base a la ley y a los procedimientos. No conflictos utilizarlos por otras vías que fueron superadas durante muchos años y durante muchos siglos. Por eso aquí tenemos, y una vez que observen en su respectiva clase, el derecho procesal, la disciplina que estudia, por un lado, conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión del órgano jurisdiccional o arbitral la solución de los conflictos entre las partes y obtengan la solución correspondiente a través de qué? A través de la sentencia dictada por el juez competente como director del órgano jurisdiccional. Por eso tenemos en la lámina siguiente las ramas del derecho procesal, es que el derecho procesal en la cual vamos a ver una de ellas, el procesal civil, que arrancamos con teoría del proceso hasta ver las prácticas civiles, pero está el procesal penal, que igualmente ustedes lo van a ver, el procesal administrativo, mejor conocido como el contencioso administrativo, el procesal laboral, tributario, penal, agrario, en fin, cómo se compone el órgano jurisdiccional. De allí es que ya cuando se entre a las prácticas civiles, pues la intención es hacer la visita institucional, ya por lo menos se va a arrancar en este trimestre, para que por lo menos comiencen ustedes a ambientarse uno de los sitios donde como abogado desarrollamos o desempeñamos nuestra profesión. También es importante conocer la fuente, es decir, aquellos instrumentos legales por el cual se deriva las normas del derecho procesal. Primeramente tenemos como fuente principal la ley. Y la ley, pues sencillamente la tenemos en el Código de Procedimiento Civil. Ahí es donde encontramos la principal fuente por el cual están los procedimientos y la forma como se llevan a cabo los mismos. También tenemos la jurisprudencia y en este momento, por lo menos en el proceso civil, dado la demora que se ha producido en la reforma del Código de Procedimiento Civil por parte de la Asamblea Nacional, pues la jurisprudencia está jugando un papel muy importante y sobre todo llevando a cabo a través de sentencias mecanismos a los fines de ya ir acoplando el nuevo procedimiento civil a cómo va a ser el procedimiento civil una vez que se apruebe la reforma del Código de Procedimiento Civil. Una de las sentencias más interesantes e importantes que este, sigue esta corriente, pues es la famosa sentencia 034 del año 2019, fecha exactamente 14 de agosto, en la cual hay una pequeña reforma del procedimiento ordinario y donde vienen las pautas cómo va a ser a futuro el nuevo procedimiento ordinario al aprobarse el Código de Procedimiento Civil. Hay otras fuentes, como son las secundarias o las no vinculantes, costumbre y sobre todo la doctrina. Mi recomendación para ustedes, estimados bachilleres y estudiantes de Derecho, es que utilicemos mucho la doctrina en el momento de fundamentar
nuestros escritos, nuestras demandas, nuestras situaciones en las cuales estemos dirimiendo conflictos de los clientes, porque la doctrina ayuda mucho sobre todo a clarificarle al juez en el momento de valorar una prueba, en el momento de motivar una sentencia, en el momento de sacar los elementos convincentes para que el cumplimiento de su función jurisdiccional sea verdaderamente acorde a los lineamientos que persigue la propia Constitución. La doctrina, pues sencillamente, en el material de apoyo, ustedes tienen parte de esa doctrina. Autores importantes venezolanos como Egaña, como Ricardo Enrique Laroche, los actuales Aristides Renger-Romberg, José Ángel Balzán, y regionalmente contamos también con importantes autores que están produciendo normas del derecho procesal, el caso del doctor Rodrigo Rivera, con un libro muy importante como lo es el de derecho probatorio, que igualmente se los recomiendo a ustedes para ir precisamente teniendo esa fuente bibliográfica que va a ayudar a las soluciones de los conflictos y sobre todo en la mejora de los documentos, que es lo que nosotros necesitamos tener para el éxito dentro de los procesos. Bueno, y aquí entro otros conceptos, la doble instancia, que es precisamente lo que mayormente se desarrolla dentro del proceso cuando ocurre la revisión de la sentencia a través de los llamados recursos de apelación. La tutela efectiva, cómo es que se accede a órganos jurisdiccionales, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución, que es el derecho a la acción judicial. Y la famosa trilogía del proceso, pues es la manera como se enfoca el derecho procesal. El derecho procesal mayormente tiene una forma de pirámide en su manera de actuar. Primero, al órgano jurisdiccional se actúa y por ello la acción. ¿Quién mueve el órgano jurisdiccional? Los conflictos de las personas. Cuando hay conflictos, eso es lo que hace que lleguen esos conflictos al órgano jurisdiccional para que a través del proceso el órgano jurisdiccional cumpla su función de resolver la acción intentada por las partes. ¿Y dónde se materializa esa acción? Esa acción se materializa con la demanda, que es donde se encuentra el contenido de la pretensión. ¿Bien? Entonces, eso es algo que los que están aquí presentes y los que me ven aquí por la plataforma, pues tenemos que partir que el derecho procesal y el proceso parte de un conflicto. Si no hay el conflicto, el órgano jurisdiccional no se va a mover. Tiene que existir el conflicto, la controversia. ¿Y cuándo sucede la controversia? La controversia sucede cuando se produce lesiones a los derechos e intereses de las personas. Ustedes hacen un contrato, un negocio, y en ese negocio algo salió mal, ahí es donde se produce el conflicto. Y por ello es que si no se resuelve de por las buenas, para eso está la ley, están las instituciones, los tribunales y el mismo Estado, por medio de la ley, crea el procedimiento para darle la solución al conflicto. Por eso es que la nueva corriente del derecho procesal es sencillamente que los conflictos en un primer momento se resuelvan por medio de las partes, y si no se resuelven por medio de las partes en la audiencia preliminar o en la audiencia de sustanciación, se resuelvan por el tribunal a través del juez por medio de la sentencia. Esa es la forma como se trabaja dentro de un proceso. De allí es que entramos a la segunda unidad y con esto pues terminamos nuestro primer encuentro sincrónico, unidad que va a ser evaluada en la
segunda evaluación del día 16 de octubre. ¿Qué es la constitución del proceso? Ya tenemos aquí que enfocarnos a lo que las normas del Código de Procedimiento Civil establecen. Y acá, pues precisamente, se desarrolla cómo es que funciona esta trilogía, el derecho procesal de la acción, de la jurisdicción y del proceso. Ahí tenemos en la lámina la primera de ellas, la jurisdicción, y que es sencillamente el órgano jurisdiccional, la competencia y la jurisdicción. Vemos en la presente que precisamente el órgano jurisdiccional pues es una institución creada por el Estado y ella va a llevar a cabo el desarrollo de una función pública. ¿Para qué? Para que a través de la ley las personas diriman el quebrantamiento de sus derechos y por medio del órgano jurisdiccional que representa al Estado la sentencia del conflicto y no que los particulares se den las soluciones utilizando otros mecanismos. Muchas veces, pues, se oyen comentarios que es mejor hacerse justicia por su lado. Eso jamás puede imperar y menos dentro de nuestra función como abogados. Nosotros como abogados tenemos que siempre actuar en base a que la justicia se va a resolver es a través del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional en la cual, por medio del proceso establecido en la ley, accede a que entren las partes siguiendo el procedimiento respectivo y el juez, por medio de la sentencia, da la solución a ese conflicto. Y estas instituciones, pues son mayormente creadas por el Estado, en la cual cumple una función pública y el Estado pues tiene que garantizar el acceso a la administración de justicia. Que actualmente se estén dando situaciones un poco atípicas dentro de lo que corresponde al marco legal. Siempre desde que comenzó el problema, sobre todo de la situación país, a raíz de los años 2013, 2014, 2015, hay muchas normas desde la propia Constitución y el propio Código de Procedimiento Civil que en este momento son suspendidas. Por lo menos la gratuidad de la justicia. La gratuidad de la justicia es un derecho constitucional y está establecido en la propia Constitución, artículo 26, artículo 254. Pero que en este momento ocurra, vamos a decir, una colaboración al Poder Judicial para poder desempeñar sus funciones, pues es una cuestión transitoria. Esto, pues, no puede durar toda la vida, porque sencillamente estaríamos quebrantando el orden constitucional. Sin embargo, pues esa colaboración, en la medida en que el país pueda ir solucionando sobre todo su situación económica y su situación política, pues va a ir haciendo que de nuevo el órgano jurisdiccional cumpla sus funciones como tiene que ser, siguiendo la equidad, la imparcialidad, la justicia, la gratuidad, la idoneidad, como establece el final del artículo 26. Ese es el deber ser. Que tengamos, sí, que hoy día para emitir una demanda, pues hay que dar una colaboración para la carátula y colaborar con las hojas y colaborar y llevar una carpetica y llevar esto. Bueno, pero esto es transitorio. Esto no es una cuestión que vamos a pensar que va a durar en el tiempo, porque de lo contrario tendría que venir una reforma constitucional que a través de ciertas contribuciones permitidas por la ley, pues también el órgano jurisdiccional sea objeto de recibir estas contribuciones a los fines de prestar el funcionamiento como debe ser. Ahí tenemos en la lámina siguiente lo relacionado con la estructura de los tribunales. Generalmente, pues los tribunales mayormente son unipersonales, están también los tribunales colegiados,
como en el caso de las Cortes de Apelaciones, como en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que las distintas salas son tribunales colegiados. Y en cuanto a la manera como se ejercen las instancias, ordinarios especiales y contenciosos administrativos. Mayormente la jurisdicción civil se ejerce por los tribunales ordinarios. Los especiales, pues son aquellos que se han derivado de la jurisdicción ordinaria, caso por lo menos LOMNA, los tribunales de LOMNA, los tribunales del trabajo, los tribunales ahora en materia inclinaria, que se han derivado precisamente de esa jurisdicción ordinaria civil que anteriormente se llevaba por esa vía. Y el contencioso administrativo, pues, es cuando dirime los conflictos de los particulares con el Estado. Acá ya por lo menos todos los estados tienen jurisdicción contenciosa administrativa, el estado Táchira tiene en su primera instancia, eh, algunos tribunales de municipio tienen en materia municipal competencia contenciosa administrativa, está el de primera instancia, y luego regionalmente hay tres tribunales a nivel de regiones que son los superiores. Corresponde el del estado Táchira, como que el superior está en Barquisimeto, y luego la sala político-administrativa, que ya sería la instancia última para dirimir este tipo de conflictos. Está en cuanto al grado de jurisdicción superiores e inferiores. Más que todos los inferiores son de instancia, los superiores son los de segunda instancia, que es cuando se reciben las apelaciones. Y ahí tenemos el grado de funcionamiento, sala de casación civil, juzgados superiores de segunda instancia, de primera instancia y los juzgados de municipio. Esta forma de funcionamiento de los tribunales, como lo ven ustedes ahí en la lámina, va a depender de la cuantía por la competencia. Por lo menos municipio conoce hasta 15.000 unidades tributarias. Este año hubo una modificación de la unidad tributaria a 9 bolívares. La unidad tributaria, entonces municipio conoce hasta el monto que establezca los 9 bolívares. 15.000 unidades tributarias por 9, póngale más o menos como 50.000 bolívares, conocería municipio. Tenemos primera instancia, que conoce a partir de 15.001 unidades tributarias en adelante. Es decir, por eso es que cuando se tienen las primeras experiencias en la utilización del órgano jurisdiccional, pues hay que tener muy presente la competencia y la jurisdicción, porque la competencia, sobre todo la cuantía, es la que me va a indicar por dónde o cuál es el tribunal que voy a utilizar para el presente juicio. Los superiores de segunda instancia no tienen mucha dificultad, puesto estos son los que reciben las apelaciones mayormente, las revisiones de sentencia. Ellos son los que la reciben, ellos son los que en primera instancia revisan la sentencia para confirmarla o negarla y que se dicte una nueva sentencia. Y la sala de casación civil ya es la última instancia, pero ahí se aplica lo que se llama un recurso extraordinario, y como recurso extraordinario, pues son casos específicos que los establece el 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Bueno, aquí tenemos en la lámina la jurisdicción, mayormente las ordinarias por excelencia, civil, penal, contenciosa, administrativa, y tenemos ahí la competencia por la materia, por la cuantía, por el territorio, la conexión y continencia y la jurisdicción internacional. Bueno, esto es el órgano jurisdiccional, es decir, la institución del Estado a donde acuden las partes. Ahora vamos con la acción que ya corresponde a las partes, como segundo elemento de la trilogía del derecho procesal, como segundo elemento de la constitución del proceso. Entonces, aquí ya es cómo la parte, a través de la tutela judicial, determina ante qué jurisdicción o ante qué tribunales va a actuar para el reclamo de su derecho. Y el órgano jurisdiccional, por medio del juez, en ejercicio de la jurisdicción y la competencia, es el encargado de dictar la sentencia. ¿Para qué? Para resolver la acción interpuesta. Eso es lo que hace la sentencia. La sentencia determina, en el momento en que las partes introdujeron la acción, cuál es la solución a ese conflicto. Si tiene razón o no tiene razón.
Ahora, eso se materializa en qué? Con la demanda, que es donde va incluida la pretensión. Pero el elemento de la acción es la manera por la cual las partes, dado su capacidad, su legitimidad, su cualidad, acuden ante el órgano jurisdiccional a reclamar el derecho y por medio de esa institución dirimen los conflictos a través de la sentencia. Ahora, claro, posteriormente, cuando se vea el procedimiento ordinario, pues ahí ya vamos a lo más técnico, a lo más específico. Bueno, ya aprendí la generalidad de la acción. Si la acción las tiene las partes, ellos acuden ante el órgano jurisdiccional a reclamar sus derechos y por medio de la sentencia la solución. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿De qué manera es que lo voy a hacer? Entonces, la misma ley nos indica cómo, al redactar la demanda, las personas tienen que suministrar la información, suministrar los medios probatorios necesarios para que esa pretensión, que es la materialización de la acción, pueda ser objeto de una solución afirmativa. Entonces, por eso es que nosotros, como profesionales de la ley, como conocedores de la ley y del derecho, vamos instruyendo a las partes para que las partes den la información adecuada a la ley, no dar cualquier información. O sea, tiene que producirse lo que llaman una relación jurídico-material entre lo que hicieron las personas y el acto realizado. Ese acto tiene que tener una connotación legal. Se hizo un negocio de una compraventa y el comprador no pagó el precio o no lo pagó completo, o resulta que el vendedor, la casa, firmaron el documento sin el consentimiento del otro cónyuge, porque el vendedor era casado. ¿Ve? Entonces, precisamente esa venta tiene que tener un fundamento legal, porque aquello que no tenga fundamento legal en un tribunal no va a prosperar esa pretensión, tiene que tener un fundamento legal. Por eso, esa relación jurídico-material entre las partes y el acto realizado deben tener una consecuencia jurídica, una connotación legal y estar establecido en la ley. Por eso, a lo largo de su carrera, se ven las materias donde precisamente se aplican las normas del llamado derecho sustantivo, ¿ve? O derecho positivo, que son las instituciones que por lo general los ciudadanos realizan sus actuaciones jurídicas, sus negocios jurídicos. Cuando se producen las lesiones en ese tipo de negocios, en ese tipo de instituciones jurídicas, ahí es donde precisamente se genera el conflicto y quien está afectado pues reclama ese derecho. ¿Ante qué? Ante el órgano jurisdiccional que es competente para poder llevar a cabo el proceso y resolver con la sentencia, que es la forma de terminar un juicio. Para los que están presentes, algo ha quedado claro, porque esto hay que ser muy consciente y preciso en lo que se aprende. La acción le corresponde a las partes. Más adelante se verán cómo, qué cualidad deben tener las partes, qué requisitos tendrán las partes, porque no toda persona puede entrar a un tribunal. Para entrar a un tribunal y ser parte, tiene que haber formado, ser protagonista de ese derecho reclamado. Por lo menos el comprador se sintió engañado con el vendedor, pues ese comprador pues va a reclamar. O como que el vendedor se haya sentido engañado con el comprador. O sea, ellos tienen que formar parte de ese negocio.
Ahí, y si interpone por medio de un apoderado, ese apoderado tiene que tener una cualidad, una representación, y esa representación la va a dar es un documento. ¿Sí? Porque una pareja se va a divorciar. Se supone que para que ocurra el divorcio, tiene que existir un matrimonio. Si no existe el matrimonio, entonces no se da el divorcio. Entonces, eso sería algo inadmisible. Lo primero que tienen que presentar es el acta de matrimonio para poder operar el divorcio. Es decir, toda actuación, toda relación jurídica material tiene que estar sustentada en una institución jurídica para poder actuar el órgano jurisdiccional y poder darse el proceso debido. Parece a veces como un medio trabalenguas, pero es que ahí está la esencia de esto. Más adelante, ven ustedes la pretensión y ya la pretensión es lo específico. La pretensión, el divorcio, cumplimiento del contrato, nulidad de la venta. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso fue lo que produjo la relación material que hicieron las partes. ¿Por qué se pide el divorcio? Ah, porque hubo dos personas que se casaron. Años atrás, contrajeron matrimonio. Y como ya se acabó el amor, se produjo el desafecto, ah, pues ahora necesito la libertad. Pero esa libertad, para obtenerla legalmente, tiene que producirse una sentencia que va a disolver ese matrimonio. Entonces, ya la pretensión acá es la disolución del vínculo porque ya se acabó el amor. Tan sencillo como eso. Y eso, bueno, claro, se explica, se identifica las partes. Eso se va a aprender en las prácticas civiles cómo es que se hace la redacción de todos estos documentos. Acá en la pretensión está basado en los siguientes aspectos: particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte que se materializa en base al interés y a la cualidad procesal sobre toda la legitimación que tiene para materializar su derecho y hacer efectivo y viable el producto de la existencia de una relación jurídica material que se encuentra determinada en la norma de derecho sustantivo. ¿Por qué voy al órgano jurisdiccional a obtener el divorcio? Porque es que el divorcio está en la ley. Eso que se va a pedir tiene que estar en la ley. Y eso es lo que el juez va a fundamentar en su motiva y en su dispositivo, cuando dicta la sentencia. Claro, eso tiene que estar en la ley. Ante la jurisdicción y el proceso debido y obtener como resultado la decisión del juez y la ejecución de esa decisión. Por supuesto, esa sentencia tiene que ser ejecutada, tiene que ser materializada. En el caso del divorcio, pues llevar el oficio ante el registro civil, ante el registro principal, para que ya esté terminado. Una vez que el juez dicta la sentencia de divorcio, le entregan a uno unos oficios donde precisamente se da ejecútese. Que el ejecútese es llevar el oficio ante el registro civil, ante el registro principal, para que ya lo anexen al libro respectivo e indiquen que ese matrimonio se terminó. Entonces, ya acá la pretensión es lo que en sí busco con el conflicto presentado. Y ya esto es lo técnico, ya esto sí tiene que tener el fundamento legal. Por lo menos el divorcio, fundamentado en el artículo 185, que es el divorcio del 185A, la ruptura prolongada, y ahora se acompaña la sentencia del 31 de marzo del año 2017, que es la famosa sentencia del desamor. Entonces ya acompañamos tres normas prácticamente. Dos normas del derecho sustantivo y una sentencia, porque esto lo ha resuelto un poco, ha sido el TCJ. Por cierto, el doctor Guillermo Blanco, el ponente, he tenido varios recursos de casación con este abogado, y de verdad que esa sentencia del desamor pues ha resuelto mucho los problemas de divorcio, sobre todo en los últimos 5 años para acá.
Entramos, la pretensión, la demanda. Bueno, ya con la demanda, pues como acto iniciador del proceso es el instrumento por el cual materializo la acción e indico la pretensión. Entonces, la parte cuando va al órgano jurisdiccional ejerciendo su artículo 26, va a llegar ella y le va a decir al juez, mire, juez, que tengo este problema con aquí el amigo o aquí el amigo. No, él para ir a presentar su conflicto, él lo va a hacer por medio de un escrito. Y ese escrito precisamente no es otra cosa que la demanda, en la cual el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 340, establece cómo es que se hace la demanda. Entonces aquí ya vamos, como se dice, como profesionales de la ley que somos. Ahí es que nosotros nos presentamos nuestra etiqueta como abogados y acudimos al órgano jurisdiccional a decirle al juez, por mi derecho de acción, en la cual presento la siguiente pretensión. Y eso sí lo especifico en la demanda, tal y tal, con tal artículo, bueno, con su escrito, con su fundamento de ley, todo ello. Entonces, como aquí lo tenemos en la lámina, acto iniciador del proceso, paso primogénito del mismo, está contenido en un libelo, que no es otra cosa que el escrito mediante el cual se propone la demanda, es precisamente donde está contenida la pretensión y se materializa la acción. Cuando usted presenta ahí, el secretario se la recibe para su admisión, acompañado naturalmente con sus medios de prueba pertinentes. Aquí ya llevo a cabo el segundo elemento de la trilogía, como lo es la acción. Ya tenemos la jurisdicción, el sitio. Ya tenemos el segundo, la actuación de las partes. Y ahora, pues tenemos los actos, porque es el que se presenta la demanda y ya tiene que cumplir una serie de actos para que ese proceso se vaya llevando a cabo. Y por último, esa pretensión, si está aprobada y si es cierta, el juez la va a declarar en la sentencia con lugar. Forma jurídicamente regulada en la protección del ordenamiento jurídico por el Estado, consintiendo una serie de actos tendientes a la solución coactiva y pacífica de los conflictos sociales mediante la actuación de la ley, que es aplicada por los órganos jurisdiccionales creados al efecto. Entonces, el proceso se lleva a cabo en los tribunales. Los tribunales tienen por medio de la ley las normas cómo se van llevando cada uno de los actos. La demanda es uno, la admisión es otro, el emplazamiento es otro, la citación es otro, la contestación de la demanda, la reconvención o la confesión ficta, el acto de pruebas, informes, sentencia, la apelación, si la parte no se siente satisfecha con la decisión del juez, en segunda instancia se lleva otros actos, es decir, la manera como la acción va llevando a cabo sus objetivos. Y eso se hace a través del proceso. Por eso es que para llevar a cabo el proceso se necesita naturalmente que las partes estén blindadas con sus cualidades, con su legitimación. Ah, pero resulta que hay un menor de edad en la cual va a reclamar ante el tribunal para un permiso de viaje. O más aún, que haya dentro de un reparto, pero uno de herederos es el menor. Ese menor no puede ir solo al tribunal, él tiene que tener su representante, lo contrario, hay una falta de cualidad por presentarse una menor sin asistido con su representante. Igualmente en el caso de una persona que esté con deficiencia mental. La parte tiene que tener su legitimación, su capacidad, su cualidad para que pueda cumplir estos actos del proceso.
Ahí tenemos actos procesales, conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Estos últimos, constituir, modificar, extinguir el proceso, pues es la manera por el cual se llevan a cabo los actos. Los primeros se constituyen, que es con la demanda. Puede ocurrir modificaciones a lo largo de los actos que se lleven, con la contestación, con las pruebas, y extinguir el proceso con la sentencia. Principios fundamentales. Generalmente los principios fundamentales pues son normas que se aplican en los procesos para que el mismo sea llevado de acuerdo al marco legal, para que haya verdaderamente un verdadero debido proceso. Y aquí tenemos en la lámina, como se ve, cuáles son esas formas por el cual se aplican estos principios. Todavía, como tenemos este código, pues tenemos la oralidad, la escritura. Aquí, de repente, una de las materias donde más, bueno, en derecho, pues en todas tenemos que pedir ensayos, informes, escritos y eso, pero es en esta carrera porque el trabajo es escrito. Desde que interpone la demanda, hace un escrito. Si impulsa la citación, hace un escrito. Si pide un cómputo, hace escrito. Para todo tiene que ser escrito. Y sobre todo cumplir con el castellano. Hay sus actos orales, por lo menos cuando se lleva la etapa probatoria. Y con el nuevo proceso, con el nuevo procedimiento, pues lo que es la audiencia de sustanciación y la audiencia de juicio, ellos por lo generalmente esas audiencias se llevan en forma oral. Los procesos general tienen que ser concentrados, llevados a cabo en un mismo tribunal. Hay mediación e inmediación de acuerdo a la forma de actuación del juez. Mayormente se lleva una dirección formal y material. La contradicción, porque precisamente eso es lo que lleva a cabo el proceso, de que en un momento se produzca lo que es el contradictorio, la llamada traba de la litis, y ahí es cuando se abre el llamado lapso de pruebas, porque las pruebas sencillamente sucede porque hay controversia, hay negación de la demanda por parte del demandado y por lo tanto las pruebas es lo que va a aclarar si la demanda tiene razón o no tiene razón. Y en los procesos las partes andan por igual. Desde el momento en que se cita el demandado, se aplica la igualdad de las partes en el proceso. No es que uno va a tener más ventaja que otro, sino allí, por lo menos, la mediación, la inmediación y la igualdad es un principio en el cual tiene que ser horizonte dentro de un adecuado debido proceso. Bien, bueno. Aquí los presentes, si habrá alguna pregunta, pues ya estamos a punto ya de terminar la hora, o hasta el momento hay algo claro. De todas maneras, en el transcurso de la materia, ya por lo menos con el desarrollo del proceso, se complementará un poco más cómo es que funciona todas estas etapas para, por lo menos en esta primera etapa, como lo es la teoría general del proceso, ya lleven una idea de cómo es que se trabaja ante la administración de justicia. Bueno, acá a los presentes y a los que me ven por la plataforma, bueno, gracias por su atención y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Ya la plataforma está abierta para ir resolviendo, incorporando la primera evaluación contentiva. Bueno, chicos, muy buenas tardes y gracias por su atención.